Bueno, un saludo cordial a la distancia. Este es un video para el curso justamente del Stata, la aplicación misma, cómo utilizar algunos comandos y por sobre todo para la resolución de ejercicios. Muy bien, aquí yo tengo por ejemplo una base de datos, ejercicios con Stata. Por ejemplo, aquí tengo un conjunto de datos que contiene justamente las variables, por ejemplo, con respecto al título obtenido en el país, número de hijos, la edad, el peso, el coeficiente intelectual, el grado o nivel de instrucción y sexo, ¿no? Aquí, como pueden observar, dentro de los valores están entre ceros y unos, donde cero significa femenino y uno masculino. En el grado, por ejemplo, tenemos 4, 2, 1, 3, etcétera. Grado significa justamente el 1 que sí ha podido culminar lo que es primaria. El número 2 corresponde justamente a lo que es secundaria. 3 egresado universitario y 4 profesional, ¿no? Titulado. Entonces tiene justamente esta base de datos, ¿no? De un conjunto de datos, de los cuales podemos ir copiando y extrayendo justamente en el comando de estas. Lo único que hacemos es seleccionar el archivo, hacemos un control C, vamos a Stata, y en Stata justamente nos vamos al editor de bases para incluir las variables. Hacemos un clic y copiamos, ¿no? Un control B. Nombrar, ahí está. Y las bases de datos ya se ha generado de manera automatizada. Estas variables ahí están en las etiquetas correspondientes. Una vez que ya tenemos justamente nuestras variables identificadas, podemos ir realizando. Por ejemplo, en el caso del tabulador. El tabulador es justamente aquella que identifica la tabla, ¿no? La tabla de frecuencias, ¿no? Por ejemplo, tab de número de hijos, por ejemplo. Ahí podemos observar una tabla, ¿no? De frecuencias, en realidad que contempla la frecuencia absoluta, una sumatoria total de 21 datos. Por ejemplo, existen, ¿no es cierto?, cuatro, cuatro personas o sujetos que no tienen hijos. Eso significa el valor de cero, ¿no? Existen 9 personas que sí tienen, por ejemplo, un hijo, 4 personas que tienen a 2 hijos. Podemos mencionar la cantidad de familias si deseamos, ¿no? En relación al número de hijos. Bueno, entonces, para cada uno de estas variables podemos ir identificando, seleccionamos un clic. Como pueden observar en el panel de comando, hacemos un enter y me va generando todas las tablas, ¿no? Las tablas de frecuencia. Ahí está, por ejemplo, ahí tenemos de la variable edad, peso, tabla de coeficiente intelectual, los valores y los rangos correspondientes, la tabla de grado, por ejemplo. Ahí tenemos, miren, la que tiene mayor frecuencia es de 10, es decir, 10 sujetos son profesionales titulados en realidad, ¿no? Eso significa este valor de 4 en realidad. Y aquí lo hemos denotado a un principio. No olvidemos que el Stata va trabajando con valores numéricos, es la parte muy importante. Por ejemplo, tenemos ahí sexo, ¿sí? Puede ser tab de sexo, la variable sexo. Entonces ahí tenemos 0 y 1. 0 identificado como sexo femenino, 1 masculino en este caso, ¿no? Es decir, existen dos sujetos que son del sexo masculino, existen 9 sujetos que son del sexo femenino. Bueno, es una primera instancia, es el tabulador, ¿no? El tab. Ahora, muy bien, si yo quiero determinar, por ejemplo, ¿sí? Lo que es justamente la media aritmética, los valores máximos y mínimos, la desviación típica estándar, entonces hacemos un zoom, el comando zoom, por ejemplo, de edad, que tiene valores numéricos, obviamente, ahí está. Identifica la variable edad, ¿no? Son 21 observaciones, la media es de 29,09, etcétera. Sí, es edad justamente en años cumplidos, obviamente va a ser un número entero. En realidad sería 29 años la edad, ¿no? Promedio. Y la desviación estándar o desviación típica es de 4,67. En redondeo sería más o menos una desviación de 5 años en realidad, ¿no? El valor mínimo es de 21 años y el valor máximo es de 40 años de ese conjunto de datos.
También podemos identificar el zoom, por ejemplo, en la parte de grado, ¿no? En peso, por ejemplo, la variable peso. ¿Sí? Entonces no olvidemos que existen variables cuantitativas con variables ordinales, como por ejemplo en los cuales cualitativas pero ordinales, en el sentido de que los voy mencionando con cierto valor numérico en realidad, ¿no? Es bien importante identificar. Aquí por ejemplo tengo una media de cuánto, el peso en kilogramos de 61 aproximadamente, de 21 observaciones, una desviación de 11.1899, el valor mínimo es de 45 y el valor máximo es de 84 kilogramos, el peso mayor y el peso menor, ¿no? Promedio se tiene 61.28 kilogramos como promedio, o media aritmética, means es la que significa. Bueno, hasta ahí tenemos calculado estos elementos. Por otro lado, tenemos otro comando que es justamente el diagrama de hojas y tallos, el STEAM. STEAM, por ejemplo, quiero de número de hijos, por ejemplo, ¿no? STEAM significa justamente el diagrama de hojas y tallos, ¿no? Ahí está. El diagrama de hojas de tallos nos relaciona el número de hijos que corresponden ahí, va identificando los valores numéricos 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, etcétera, de ese conjunto de datos, ¿no? Pero también el STEAM, por ejemplo, de coeficiente intelectual. Hago un enter y ahí está, ¿no? Su diagrama de tallos y hojas. Aquí, por ejemplo, 65, 70, 78, 78, 80, 84, 85, etcétera. Es la forma, ¿no? Tallos, los que están con estrella, y hojas. Por otro lado tenemos el diagrama de cajas, ¿no? Y para el diagrama de cajas hacemos el graph box, ¿sí? El graph box, ¿sí? El gráfico de caja. Tomamos en cuenta, por ejemplo, un gráfico de caja, podemos utilizar la variable peso. Hacemos un enter, esperamos un momento y ahí está, ¿no? Tenemos el gráfico o el diagrama de cajas. Si nosotros queremos realizar aquí, por ejemplo, lo que es la parte de los títulos y entre otros, vamos a editor, ¿no? O bien a esta parte, gráfico, títulos, muy bien. Pueden insertar, en inglés significa box plot. Aquí diagrama de cajas y bigotes. Diagrama de cajas y bigotes. Si quiero una leyenda o una nota, puede ser, por ejemplo, fuente, elaboración propia, ¿sí? En base al Stata. Listo, gestión 2022. Hago un OK y puedo realizar algunas propiedades. Por ejemplo, dentro de boxplot de título, puede ser grande, dice azul marino. Puedo cambiarlo de color rojo. OK. Dentro de estas, nuevamente aquí redactando, si queremos hacer algunas propiedades, ¿no? Para hacer mediano, por ejemplo, de color negro, ¿sí? Leyenda, si queremos realizar o no, una nota. Puede ser también de otro color, podría ser de color azul marino, ¿sí? Alguno OK. Bueno, dentro de las notas en realidad, ¿no? Insertamos aquí fuente, elaboración propia en base al Stata. Aquí hemos mencionado lo que es, por ejemplo, el boxplot, ¿no? Boxplot, el subtítulo, diagrama de cajas y bigotes. Bueno, alguno OK, esperamos un momento. Como pueden observar, miren el título un poco más grande de color rojo, ¿no? Ahí tenemos el subtítulo, tenemos la fuente correspondiente. Ahora muy bien, miren aquí por ejemplo necesitamos algunos elementos, ¿no?
algunos elementos, como incluir, por ejemplo, esta línea que se puede observar, es la mediana. Aquí justamente se encuentra el primer cuartil, aquí se encuentra el tercer cuartil. El rango intercuartílico sería esa diferencia, Q3 menos Q1 en realidad, los cuartiles. Tenemos los bigots, el valor máximo y un valor mínimo dentro de respecto a la variable peso, ¿no? Entonces podemos ir incrustando, por ejemplo, con este editor, ¿no? ¿Quiere guardar cambios? Sí, puede guardar, no hay ningún problema. Y yo quiero guardar este gráfico, boxplot, box 1 lo voy a insertar en stata, ¿no? En ese comando. Ahora, muy bien, pueden ustedes guardar también en PDF, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos el escritorio, lo voy a hacer guardar, listo. Y voy a ver cuánto es justamente estos elementos, solamente de la variable peso estamos hablando, ¿no? Muy bien, entonces de la variable peso yo quiero saber cuánto es la mediana, los cuartiles, ¿no? No olvidemos que el cuartil número 1, ¿sí? El cuartil número 1, ahí voy a anotar, Q1, coincide justamente con el percentil 25. Por otro lado, el cuartil número 2 coincide justamente con el percentil 50. Obviamente ese es llamado mediana. Y el cuartil número 3 es justamente el percentil 75. ¿No? Ahí está. Lo estoy anotando para recordar, no significa que sean los comandos, ojo. Entonces, bien, lo que voy a hacer ahora es calcular. Voy a hacer un tab stat, sí, el comando tab stat, obviamente en letras minúsculas, bien importante esto. Tab stat, ¿sí? De la variable, ¿qué variable era? Peso. Hacemos un clic aquí, ahí está. O bien puedes redactarlo, no hay ningún problema. Esta statistics, abrimos paréntesis. Por ejemplo, si yo quiero el mian, que significa promedio, ¿no? Quiero, por ejemplo, el percentil 25, ¿no? Entonces, P25, P50, que es la mediana, y P75, ¿no? Como lo hemos denotado aquí, para el recuerdo. ¿Qué más podría calcular? Bueno, podría calcular la desviación típica estándar, SD, ¿sí? Y su coeficiente de variación, si yo deseo, ¿no? CB. Hago un enter y esperamos un momento y nos menciona aquí y nos hemos olvidado una parte muy importante, ¿no? Los espacios. Es bien importante eso identificar. Por ejemplo, aquí nos falta una coma, separa, ¿sí? Nuevamente peso. Ahí está. Tab stat, peso, statistics. Y abrimos paréntesis, ahí un poco más. Mian, etcétera, ¿no? Listo. Ahora sí. Vean que por el comando, por no hacer muy una buena, por dejar algunos espacios, ¿no es cierto? Y más aún en la coma que nos hemos olvidado, no funciona en realidad. Es decir, no lo identifica el stat. Entonces hay que ser muy cautelosos a la hora de hacer una redacción. Por ejemplo, aquí lo he anotado el tab stat, ¿no? Respecto a la variable y statistics, son los estadísticos que se quiere identificar. Obviamente, aquí tomamos en cuenta, por ejemplo, la variable peso, su promedio es de 61.28, en este caso kilogramos. El primer cuartil es 51, el segundo cuartil es 60, vale decir que coincide justamente con la mediana, es decir, la mediana es 60. El percentil 75 es justamente el tercer cuartil, que es 66, tiene una desviación típica estándar de 11.18 y su coeficiente de variación es miren, no tiene un 0, aquí se sobreentiende que tiene un 0, es 0.18, etcétera, ¿no? Multiplicando esto, por ejemplo, por 100%, más o menos tiene un 18.25% de coeficiente de variación en realidad, ¿no? Es un poco alto. Entonces, ese conjunto de datos, no olvidemos que son medidas de dispersión, ¿no es cierto? Más que todo la desviación típica estándar.
Entonces es un poco disperso, obviamente su desviación típica estándar es un poco muy alto, y es decir, la diferencia de 5 kilogramos o 3, pero aquí se tiene más o menos aproximadamente 11.18 kilogramos. Bien, este es un comando que pueden utilizarlo y obviamente entre paréntesis anotar lo que se le solicita, ¿no? Desviación típica, ¿no? Y qué pasa en el otro caso si queremos, por ejemplo, la varianza, ¿no? Entonces esa parte es muy importante también. Lo único que hago es un control C, ¿no? Y hago un control V. Por ejemplo, aquí tengo peso, tal vez puedo insertar otra, supongamos en edad, otra, coeficiente intelectual, otra, puede ser por ejemplo número de hijos. Y ahí está, miren, estoy insertando 1, 2, 3, 4 variables, ¿no? Y sus estadísticos correspondientes que quiero hacer el cálculo para este caso, ¿no? Veamos si reconoce justamente la parte de estas variables, ¿no? Hacemos un enter y ahí está. Como pueden observar, para la variable peso, edad, coeficiente, número de hijos, ahí están sus promedios. Ahí está el primer cuartil, segundo cuartil o la mediana, el tercer cuartil, sus desviaciones típicas estándar y finalmente sus coeficientes de variación. Esta es la que tiene 18.25%, este tiene un 16, más o menos 16% aproximadamente, este tiene un 15.48%. Y el número de hijos, por ejemplo, como pueden ver, su coeficiente de variación es de 8. Es decir, lo único que hacen es multiplicar, ¿no? Es bien importante eso, ¿no? Multiplicar, por ejemplo, 0.8466129 por 100%, ¿no? Este, por ejemplo, tiene una mayor dispersión, ¿no? En realidad va a ser 84, ¿no? 84, ¿no? Aquí, por ejemplo, de la misma forma, el 0.15, ¿no? 48 multiplicado por el 100%, eso es justamente 15.48. Entonces, ¿cuál es el que tiene mayor dispersión en este caso? Es decir, el coeficiente de variación aquí está 84 puntos, más o menos aproximadamente 85%. Esta tiene mayor dispersión a diferencia de las otras. Las otras tienen menores de dispersión. La que tiene menor dispersión es esta, por ejemplo, ¿no? Del 15,48%, que corresponde al coeficiente intelectual, ¿no? Esa es una forma de poder calcular, ¿no? De una variable o de muchas variables. Aquí el comando es bien importante identificarlos y no se olviden la coma por sobre todo, ¿no? Lo que se está solicitando. Bueno, ahora, ¿qué más nos falta? Yo, por ejemplo, para mi representación gráfica de Boxplot, que ya la hemos determinado, ¿no? Tengo justamente la, los datos, ¿no? de la mediana, primer cuartil, tercer cuartil, valores máximos y mínimos, por ejemplo, eso simplemente es con el zoom, peso, ¿sí? Ahí está, valor máximo es 84, valor mínimo es 45. Entonces, con estos datos, por ejemplo, en esta y en esta puedo ya identificar, puedo ya realizar el cálculo correspondiente. Ahora, muy bien, una parte muy importante también es cómo nosotros copiamos estos datos, ¿no? No es hacer un control C de esa forma, ¿no? Para que sea más directo, ustedes hacen un control print o control imprint PETSYS, en la que se encuentra en el teclado, ¿no? Hacen un control print C, control C, y ustedes van al Pine, van a un Pine, abren el Pine, en el Pine lo pueden pegar, ahí está, ¿no? Control B. Entonces aquí ya tengo ya identificado mis datos que necesito y que las requiero, ¿no? Muy bien, entonces estos, ¿no? Estos de ahí, insertar de color rojo, estos necesito, también estas de aquí. ¿Para qué las necesito? Para insertar en mi gráfico Boxplot. Bueno, entonces ahora vamos al gráfico Boxplot. Como ustedes han podido observar, para los gráficos teníamos un archivito, ¿sí? Abrir, y lo he denotado en el escritorio, debe estar en ese comandito. Ahí está Box 1,
¿no? Esperamos un momento y abrir. Ahí ya lo obtenemos, ¿no? Ya lo tenemos identificado. Entonces, de esa forma ya, ya tenemos justamente para insertar los datos correspondientes. Valor mínimo, entonces yo voy a hacer ahí un typeo, ¿sí? Aquí el valor mínimo, ¿no? Como ustedes pueden observar, el valor mínimo es 45, ¿no? Entonces aquí el min es igual a 45. Ese es el valor mínimo. Mediano, pequeño, dice. Entonces aquí puedes cambiarlo. Lo haremos en pequeño, ¿sí? Y que esté de color negro, podríamos cambiar de color. Otro color, supongamos que es azul marino. O bien puede ser rojo para identificar muy claramente, ¿no? El mínimo, ahí está. Aquí en la parte superior voy a redactar lo que es el máximo, ¿no? El máximo, el valor máximo, en este caso corresponde, ¿no?, a 84, ¿no? Ahí está el valor máximo. Y esto obviamente, ¿no?, hay que cambiarlo. Lo estamos haciendo en pequeño, entonces con pequeño se tiene que ir trabajando. ¿De qué color era? Rojo, ¿no es cierto? Y hacemos un OK. Sí, entonces ya tengo ahí el valor mínimo, el valor máximo. ¿Qué más necesito? En esta, por ejemplo, voy a insertar lo que es el Q2, se dice el segundo cuartil, también conocido como mediana, ¿no? Ahí está. O el percentil 50, dijimos, ¿no? Es el percentil 50. ¿Pero cuánto es este dato? Bueno, como pueden observar, aquí tenemos el percentil 50, es 60. ¿No? Aquí, 60. Hacemos un OK y ahí está, ¿no? Ah, pero miren, por ejemplo, aquí el tamaño de letra se me ha sobresalido porque no he hecho ese cambio correspondiente. Entonces, ¿cómo puedo yo borrar? Hacemos simplemente un control Z. Y nuevamente, ¿no?, ahí está el control Z en este caso, ahora sí, el tabulador. Este, el cuartil segundo es igual a 60, ¿no? Obviamente es el percentil 50. Aquí es donde hay que hacer ese cambio, ¿no? Para que no se salga. Lo hemos hecho en pequeño y de color rojo. Listo, y un OK. Ahí está el segundo cuartil. Aquí insertamos el primer cuartil, es decir, Q1 igual a cuánto. Y obviamente el primer cuartil coincide con el percentil 25, eso es 51. 51, nuevamente aquí en pequeño y en rojo. Un OK, listo. Aquí, para culminar, se encuentra el tercer cuartil. Y el tercer cuartil es obviamente el percentil 75, que es 66. 66, y anotamos ahí en tamaño pequeño de color rojo, para no cambiar la misma estructura, ¿no? Y ya, por ejemplo, ya tengo mi boxplot de Cax y Bigots con sus valores correspondientes y este gráfico en stat. Lo que yo hago es simplemente hacer un guardar, ¿no? Voy a anotar aquí box 1, box 2, mucho mejor, en el escritorio. Guarda y listo, ya lo tengo ahí, ¿no? De esa forma ya se va estructurando. Lo puedo cerrar, no hay ningún problema. No es que se haya perdido. Bien, entonces ahí ya tenemos, ¿no?, las representaciones gráficas en cómo realizar justamente un diagrama de cajas y bigotes. Ahora muy bien, vamos a ir elaborando lo que son justamente algunas otras medidas también, ¿no? Otras medidas estadísticas. Por ejemplo, es el comando mians, que va a determinarme, por ejemplo, a ver si voy a la variable peso, ¿no?, por ejemplo, lo que son las siguientes medidas de también, ¿no?, de tendencia central: la media aritmética, la media geométrica y la media armónica, ¿no? Ahí, por ejemplo, se tiene una aritmética de 61.28 como promedio, de 60.34 en media geométrica y la armónica de 59.45. Entonces, de esa forma, con el comando mians, es decir, si solamente es mians es promedio, ¿no? Y mians son los demás comandos en realidad, ¿no? Armónica, geométrica, las que va a ir identificando. Por ejemplo, el número de hijos, y está, ¿no? Tenemos una aritmética de 1.47, en realidad como son números enteros, esto es redondeado justamente a 2 en realidad, ¿no? Esta también
redondeada a 2 y este simplemente va a ser 1 como la media armónica. Ese es el comando means que identifica, ¿no? Para cada una de las variables. Ahora, tal vez alguno que otro está pensando, ¿no? En realizar means. Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero de edad y quiero también de peso y quiero también de coeficiente intelectual? ¿No? Entonces hacemos un enter y de manera, miren, en columna, de manera genérica también ya puedo ir creando, ¿no? De manera más rápida, insertando con las otras variables, ¿no? Bien, ¿qué más? Tenemos justamente el histograma, ¿no? Por ejemplo, el histogram, el comando histogram en inglés es escrito de esa forma, en español es el histograma. Por ejemplo, yo quiero de edad, ¿no? De la variable edad, hago un enter. Entonces me va a generar justamente el gráfico del histograma, que son bloques unidos en realidad, ¿no? De la misma forma, en base a la densidad correspondiente entre 0 y 1, está tomando en cuenta, como pueden observar, aquellas frecuencias en realidad, ¿no? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, de la variable edad. Y de la misma forma, ¿no? Si yo quiero hacer el título, aquí voy a gráficos, en título de gráfico, ahí podemos colocar, ¿no? Histograma de frecuencias. Histograma de frecuencias. Título podríamos insertar, si deseamos, variable edad, ¿no? Variable edad. Y en nota podemos insertar como fuente elaboración propia, ¿no? Elaboración propia, o con stata, en base a stata, listo. Y obviamente no se olviden propiedades, es para cambiar el tipo de color, el tamaño, ¿no? Bueno, para este caso voy a hacer un OK, ahí está, de manera automatizada, ya lo tenemos. El histograma de frecuencia, ¿no? Ahora si yo quiero insertar, por ejemplo, probablemente hacer un pequeño grafiquito o una flecha, ¿no? En relación a esta, utilizamos justamente este de aquí, ¿no? Añadir una línea, lo pueden hacerlo, no hay ningún problema, ¿no? Ahí está, ¿no? Y de esa forma, listo, ya tengo mi flecha correspondiente. Hago un clic, lo inhabilito, nuevamente hago esto y voy saliendo, ¿no? Ahora voy a guardar, sí puedo guardarlo, ¿no? Entonces grab esto, no lo voy a colocar. Estoy guardando el escritorio, ¿no? Ahora, ¿por qué estamos guardando en este mismo formato en Stata? Para que pueda abrir y pueda realizar otras maniobras o otros cambios si se desea. Bueno, yo lo tengo guardado, lo puedo cerrar. Y entonces la forma del histograma. Y de la misma forma, ¿no? Otra forma, si es que no recuerda muy bien los comandos, ustedes van a gráficos. Bueno, aquí tenemos gráfico de torta, ¿no? En el gráfico de torta podemos insertar una variable categórica que puede ser, por ejemplo, sexo, supongamos, ¿no? Y las opciones que correspondan, si quiero insertar, veamos, algún OK, esperamos un momento y ahí está, ¿no? Aquí tengo mi gráfico circular, donde puedo insertar también este gráfico, títulos, ¿no? Aquí entonces anotamos el diagrama circular, ¿no? Aquí variable, para nuestro caso hemos tomado sexo, ¿no? Fuente elaboración propia con stata. Entonces aquí es bien importante, ¿no? Si ustedes van a revisar algún error de typeo, va a salir de esa forma. Entonces hay que revisar muy bien. Hago un OK y ahí está, ya tengo justamente, ¿no? El diagrama circular. El otro punto clave es identificar los porcentajes, ¿no? Los porcentajes. ¿Cuánto sería este y este? Entonces esos porcentajes se tienen que calcular o se tienen que insertar typeando, obviamente, ¿no? Con este de aquí, ¿no? Ahí podemos insertar el porcentaje correspondiente, ¿no? Ahí tenemos justamente tamaño gráfico, propiedades o áreas, propiedades del esquema de gráfico, si deseamos, por ejemplo, si es
mediano en la región interna, ¿no? Bueno, ahora otro punto también es cambiar el fondo, por ejemplo, ¿no? Adicionar algunas líneas de referencia y entre otros. Bueno, para este caso necesitamos los porcentajes, ¿no? Voy a hacer una ayuda justamente, ¿no? Y la ayuda también está con el Excel, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí mi variable sexo. Vean, estoy seleccionando, ustedes van a insertar y voy a ver cuánto es su porcentaje. Listo. Ahí, por ejemplo, como pueden observar, miren, el Excel no identifica, ¿no? De la misma forma. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es la diferencia con el Stata y el SPS? Perdón, el Excel. El Excel, en primera instancia, se debe de realizar, ¿no? Se debe de realizar cuántos ceros y cuántos unos existen, ¿no? Ese es el punto clave, ¿no? 0 y 1. Sus frecuencias, ¿no? Las frecuencias, ¿cuántos? Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí es 9. Y para 21 me falta justamente, recuerden que son 21 datos. Voy a restar simplemente 21 menos 9 en realidad. Y eso va a ser 12. Listo. Entonces yo selecciono solamente estas dos. Insertar nuevamente mi gráfico circular. Ahora sí, ¿no? Justamente es el mismo. Ahora aquí tengo porcentajes y ahí está 57 y 43. El más grande es 57%, ¿no? Ahora nuevamente voy a typear. Aquí es texto 57. Listo, 57%. Mediano, dice pequeño, puedo hacer un poco más grande o medio grande si desean. ¿De qué color? Como lo voy a convertir de color amarillo. Ok, ahí está 57%. Y en esta otra es el complemento, ¿no? Obviamente es 43%. 43% medio grande de color amarillo. Y ahí está. Y voy a guardar mi archivo, ¿no? Guardar o archivar, ¿no? Circular. Listo. Y lo puedo cerrar. Y este gráfico obviamente, ¿no? ¿Cómo ustedes van a copiarlo ahora en un documento en Word? Eso también es muy importante. Porque me tienen que enviar en PDF, obviamente, ¿no? Su evaluación correspondiente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero este gráfico, si les he solicitado el gráfico circular, ustedes van seleccionando, ahora sí voy a deseleccionar, ahora sí, ahí está de color rojo, se está marcando. Ustedes hacen un control C simplemente y hacen un control V. Y ahí ya tenemos el gráfico circular. ¿Sí? Y este documento es el que yo voy a solicitar, supongamos en PDF, ustedes van a archivo, guardar en el escritorio, ¿sí? Examen, supongamos, ponemos examen 1, pero no en documento en Word, yo quiero en PDF, de manera directa, ¿no? Esperamos un momento y ahí está. Ya voy a tener generado justamente el documento en PDF. Ahí está, ¿no? Ya tengo el documento. Bien, entonces, como pueden observar, es para más, mucho mejor identificar, entender cómo se realizan estos gráficos, ¿no es cierto? Con el Stata hay que darle un poco más de estilo. Bueno, por otro lado, mencionamos lo siguiente, ¿no? ¿Qué necesitamos, por ejemplo? Tal vez el gráfico de una curva normal suave. El comando es K density, ¿sí? K density, y anotamos la variable correspondiente. Supongamos que yo quiero mi variable coeficiente intelectual. K density, hago una coma y normal. Norm, ¿sí? Norm. El K density me va a identificar justamente el gráfico de la curva suavizada con relación a la curva que se tiene ahí, ¿no? En el conjunto de datos, ¿no?
Aquí se denota el kernel o el núcleo, se podría decir, de la densidad de estimación. La normal de densidad es justamente esta curva suavizada, ¿no?, que hace referencia justamente. Este otro tipo de gráfico también generalmente se utiliza, ¿no?, dentro de estadística 2 o estadística inferencial. Bueno, aquí voy a colocar normal, curva normal, en el escritorio, guardar, listo, lo voy cerrando. Otro tipo de diagrama también es el diagrama de dispersión, es utilizando el comando scatter, ¿sí?, scatter. Y el diagrama de dispersión, no olviden que se toma en cuenta dos variables, ¿no?, el scatter. No olviden que cuando hacemos un diagrama de dispersión va midiendo en base a dos variables. Por ejemplo, yo quiero ver peso y edad. Entonces, el primer es variable dependiente y la variable independiente, ¿no? Pero hago un enter y esperamos un momento y ahí tengo justamente el conjunto de puntos, ¿no?, respecto a edad y peso. Ahora, en este gráfico, obviamente tendríamos que ver cuál es su ecuación lineal, ¿no? Entonces hay que insertar una línea y eso podemos hacerlo con este de aquí, ¿no?, un aproximado entre edad y peso. Por ejemplo, para el Stata lo que necesitamos, y este gráfico lo voy a guardar, ¿no?, voy a guardarlo, lo voy a anotar de esa forma, guardar, y lo voy a cerrar porque después lo voy a abrir. Lo que necesito entre esas dos variables es, por ejemplo, los coeficientes, ¿no es cierto?, de regresión. En realidad es una regresión simple nada más entre peso y edad, ¿no?, en ese orden, ¿no?, en ese orden. Esperamos un momento y ahí está, se identifica justamente el modelo, las sumas totales del modelo residual. Este ya es otro tipo de análisis. Aquí tenemos la f de Fisher, ¿no es cierto?, en el numerador y denominador correspondiente, con probabilidades si son mayores para las dos imágenes de hipótesis. Pero lo que me interesa es este R cuadrado, ¿no?, R squared cuadrado, ¿no? El R cuadrado es justamente el conocido como el coeficiente, en este caso, ¿no?, de determinación. Si yo saco su raíz cuadrada a 0.0648, voy a obtener la correlación misma, ¿no? Es decir, raíz cuadrada de 0.0648 es 0.25, por ejemplo, ¿no? Es decir, no tiene una alta correlación, es baja su correlación en realidad. Este es el R cuadrado ajustado, de 0.0015, en este caso 6. ¿Sí? Y los coeficientes, por ejemplo, aquí tenemos peso, sus coeficientes, miren, es negativa, ¿sí?, claramente menciona entonces que la recta va a ser justamente dependiente negativa, ¿sí?, porque este es relación a la pendiente con respecto a la variable edad, y esta es simplemente la constante que es de intersección con el eje Y, ¿no es cierto? No olvidemos que la ecuación se está trabajando de la siguiente forma: peso es igual a, por ejemplo, menos 0.6088754 multiplicado por la variable edad, porque esa es la variable, ¿sí?, X, peso es la variable Y, más la constante, y su constante es de 79.00109, por ejemplo. Esa es la ecuación en sí, ¿no? Esta es la ecuacióncita. Lo que yo puedo hacer es copiar, ¿no? Voy a copiar, hago un control C, ¿sí?, y voy justamente a mi gráfico correspondiente. Como ya tenía mi archivo de gráfico, ustedes van a abrir en el escritorio y el gráfico de dispersión, aquí está, ¿no?, abrir. Listo. Entonces voy a ahora sí poner los objetos correspondientes. En esta instancia los títulos, ¿no? Aquí voy a colocar título, gráfico de dispersión. Gráfico de dispersión, como subtítulo puedo colocar, en este caso, edad versus peso. Fuente
ecuación propia con stat 2022. Punto. Ahí está. Gráfico de dispersión alguno, ok. Ya tienen el título, ya tiene el estilo. Y mi ecuación, bien importante, ¿no? La ecuación de la línea, ¿no? Esto es simplemente una regresión lineal simple, porque tiene una variable independiente y es la variable dependiente. Bien, entonces voy a copiar nuevamente, seleccionamos justamente, ¿no? Y el coeficiente viene a 79 puntos, sería casi 79, casi llegando a 80 sería, ¿no? Sí, entonces hago un clic, aquí más o menos su intersección va a pasar por ahí, ¿no? Y aproximadamente, ahí más o menos, ¿no? Pero para eso tendría que ver justamente cuánto es, y voy a hacer un control Z, la intersección en el eje Y es, por ejemplo, aquí 79, y con el eje X, ¿cuánto sería? Por ejemplo, si fuese X, si Y vale justamente igual a 0, ¿sí? Despejo edad en este caso, ¿no? Entonces va a ser, por ejemplo, 79, ustedes hacen el cálculo aproximado, 79.00109 dividido, porque este pasa al otro lado con signo negativo, y como está multiplicando pasa a dividir, menos dividido entre menos va a ser positivo, pues voy a dividir 79.00109 dividido entre 0.60 88.75.4, 129.74 aproximadamente, ¿no? Sí, 129, etcétera, ¿no? Entonces mi gráfico, una aproximado va a ser, y obviamente esto va a ir tendiendo más allá, pero aquí más o menos aproximadamente, ¿no? Ahí está, ya tengo la línea de dispersión y voy a insertar el texto de la ecuación correspondiente. Ahí, entonces ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Copiar justamente, ¿no? Mi variable es independientes peso es igual a menos 0.60 negativo 0.60 88 754 multiplicado por la variable edad más, ¿no? Ahí tenemos 79.00109. Esto puede ser el tamaño mediano, mediano, ¿no? Puedo convertir en mediano y que sea de color rojo. Listo, hago un clic y ahí está. Esa es su ecuación de esa línea. Entonces de esa forma ya tengo yo mi gráfico de dispersión, ¿no? Es archivar o guardar disper 2. Lo voy a anotar porque ya tenía un disper 1 y lo guardamos, ¿no? Ahí está. Y si yo quiero copiar este gráfico, obviamente esto es bien importante, activar, desactivar para hacer el copiado, ¿no? Si voy a activar, por ejemplo, ahí está, y voy a ir seleccionando, ¿no? Por ejemplo, aquí eso hay que habilitarlo. Recién, miren, se vuelve de color rojita y haces un control C o copiar y vas al documento en Word y haces un pegar, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Ya tengo ya mi gráfico de dispersión. Bien, ya lo tengo guardado, lo puedo cerrar, no hay ningún problema de eso. Vean que ya tengo mi gráfico, ¿no? Con todos los detalles que se necesitan, ¿no? El gráfico circular, el histograma, que después también los voy a ir incluyendo. Ahora bien, otro elemento muy importante también es identificar, ¿no es cierto?, la varianza. Por ejemplo, aquí en esta regresión simple de dos variables simplemente se tiene justamente, ¿no?, los coeficientes. Pero ¿qué pasaría si fuese una regresión múltiple? Supongamos que yo quiero ver que el peso como variable dependiente, ¿no es cierto?, peso. Variables independientes puedo insertar edad, número de hijos, coeficiente intelectual, grado de instrucción, sexo. Miren, por ejemplo, tengo una variable dependiente y varias variables independientes. Supongamos. Si yo voy a hacer un clic en regresión y miren, sale todos los coeficientes, ¿no? Entonces su modelo, por ejemplo, va a ser peso es igual a menos 1.18 por edad,
menos 1.57 por número de hijos, más 0.33 por coeficiente intelectual, más 0.24 por grado, más, etcétera. Se va a hacer una ecuación muy grande en realidad, ¿no? Una ecuación muy grande que me genera todos los coeficientes. Su R cuadrado, por ejemplo, es de 0.3794. Si ustedes sacan la raíz cuadrada de 0.3794, más o menos les sale un coeficiente de correlación de 0.67, por ejemplo, ¿no? De 0.67. Ahora, otra forma también es el comando correlate, ¿no? Correlate, que significa correlación. Por ejemplo, yo quiero ver la correlación entre peso y edad, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? En valores numéricos. Correlate. Sí, por ejemplo, vemos que su correlación es negativa, es de menos 0.25, ¿no? No olviden que el coeficiente de correlación de Pearson tiene un rango de menos 1 a 1. Mientras más cercano a 1 sea, mucho mejor, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene una correlación débil y negativa en realidad, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver la correlación, correlate, de coeficiente intelectual y grado, por ejemplo, de estas dos variables, ese, por ejemplo, tiene 0.32 el coeficiente de correlación, ¿no? 0.30. Ahora, otro punto, otro elemento muy importante es qué tal si yo quiero todas las correlaciones de las variables, ¿no? El comando es pw, ¿sí? Pw core con doble R. Insertamos las variables, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ver el número de hijos, edad, peso, coeficiente, grado y hasta sexo. Miren, estoy insertando todas las variables. Entonces aquí voy a observar, va a obtenerse todas las correlaciones, botando obviamente las observaciones en casos perdidos en una pareja de variables. Obviamente en este asunto, el caso es justamente vacío, se van viendo esas pérdidas, pero las correlaciones, por ejemplo, obviamente si es la misma variable es 1, obviamente, ¿no? La correlación de edad con hijos, por ejemplo, aquí está, es menos 0.22. La correlación de peso y número de hijos, etc. Por ejemplo, yo quiero verificar la correlación de coeficiente y grado. Aquí tengo justamente grado y coeficiente, ¿no? Ahí está claramente 0.3257, ¿no? Que es justamente esta, ¿no? Si se va a pedir la correlación así de manera sintáctica, ustedes hacen un control pin o hacer un script, ¿no? Y pasan justamente a pegar su la captura de pantalla en realidad, ¿no? A eso me refiero, ¿no? La captura de pantalla. Y aquí está, y si yo quiero estos, por ejemplo, este resultado, ustedes hacen un control C y ustedes van a su documento en Word, hacen un control B, por ejemplo, ¿no? Y ahí está, ¿no? El resultado correspondiente. Ahora, el otro caso también es, por ejemplo, si yo quiero ver todo este modelo, ¿no? De regresión o bien el modelo de regresión de las dos variables de peso y edad, ¿no? Hago un control print, control C, voy nuevamente y voy a cortar simplemente esa identificación de comando y los resultados correspondientes. Si es que se solicita obviamente, ¿no? Las soluciones, ¿no? Esas son las que yo voy a requerir. Bien, hasta ahí entonces ya se tiene justamente lo que es los comandos, ¿no? Que se han utilizado. Ahora, otro punto clave también es, por ejemplo, se ha tenido, por ejemplo, como en este caso, un ejercicio, ¿no? Media aritmética, mediana y los cuartitos, ya está solucionado, ¿no? Por cada una de estas variables tienes que ir identificándolas. Ahora, ¿qué pasaría si en el estate yo quiero cambiar ya, ¿no? Los datos correspondientes? Entonces, ustedes hacen una selección, hacen un control C, ¿sí? Y en el stata lo que tienen que ir realizando es lo siguiente. Aquí, su base de datos, lo abren. Voy a cambiar mi base de datos ahora, obviamente para otro ejercicio. Archivo nuevo, ustedes lo hacen. Quiere continuar y se va a perder los datos que ha guardado. Sí. Haces un clic, ¿no? Sí, en este caso para eliminarlo, ¿no? Por ejemplo, teníamos otros elementos como por ejemplo los promedios, entonces esta por ejemplo voy a copiar. Un control C, un control V, los promedios correspondientes, las medidas de tendencia central que también nos hemos calculado. Sí, también quiero, por ejemplo, lo que era
esta parte, ¿no? Correspondiente a las medidas que se solicitan o se piden, ¿no? Ese comando es muy importante identificarlo, ¿no? El tab stat, ¿no? Y las variables y qué más se necesita o se desea. Un control C, un control V, ahí está, esas medidas correspondientes. Y un diagrama de tallos y hojas, ¿no? También podría copiarlos de esa forma. Entonces voy extrayendo en realidad, ¿no? Todo lo que es los resultados en sí, ¿no? Como pueden observar, estoy enviando un documento en Word, ¿sí? Muy bien. Y las tablas, ¿no? Si alguno desea las tablas, ¿no? Bueno, aquí tenemos las tablas correspondientes. A ver, una que sea más interesante, no tan grande. Ahí estas dos tablitas podría copiar, ¿no? Dos tablitas como el ejemplo. Sí, pero si se les piden la evaluación tablas, entonces ustedes ya saben cuál es el comando, ¿no? Tab. Ahí está, ¿no? Y ya se tiene listo. Algún control B y ya tenemos, ¿no? Si desean centrado. Bien. Si ya tenemos, miren, ya ahora sí voy a ir nuevamente y voy a cambiar archivo nuevo. ¿No? Se va a perder todo. Sí, listo. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Voy a mi documento en Excel, nuevamente selecciono algún control C. Sí, ahí están las variables correspondientes y hago un control B. Ok, ahí está, ¿no? Notas y rendimiento, por ejemplo, dice ahí. Ya tengo una nueva base de datos, ¿no? Hago cerrar, lo voy a minimizar y aquí está, ¿no? En el stata ya está identificando otra base de datos. Con estas, por ejemplo, yo quiero determinar, ¿no? Calcular, por ejemplo, las medidas que se piden, ¿no? Por ejemplo, voy a utilizar el tab stat, ¿no? Por ejemplo, de notas y de rendimiento. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a pedir? ¿Qué estadísticos? ¿No? Statistics, ¿no? Statistics. Y abrimos paréntesis, ¿no? Por ejemplo, yo quiero o los ¿sí? El means ya está obviamente el promedio, ¿sí? Yo quiero la mediana o median, ¿sí? Obviamente es el percentil, en este caso 50, ¿sí? Percentil 75, percentil 50, si yo deseo, ¿no? Percentil 25, percentil 99, el primer percentil, miren, lo estoy diciendo de manera desordenada, ¿no? SD, la cuestión es que identifiquen los comandos. Ahora, como pueden observar, el tab stat no necesariamente está tomando en cuenta entre estas dos, ¿no? Hay un error de typeo, probablemente. Entonces hacemos un control C, un control B, statistic, ¿no? Está de una variable, supongamos que es la variable notas, lo voy a borrar, que dice rendimiento, y ahí está. Veremos si identifica. Aún no lo identifica porque está justamente el means, ¿no? El means es el que no quiere identificarse, entonces simplemente promedio, mediana y entre otros. Tab stat, ¿no? Ahora sí, ahí tengo, ¿no? El que no me identificaron los means, ¿no? Solamente promedio nada más. Entonces ahí tengo promedio de notas 85.93, percentil 50.90, el percentil 75.99 de nota, la mediana, el percentil 50, ¿no? La mediana o segundo cuartil es de 90, el cuartil tercero es el percentil 75, no olvidemos, 99, y etcétera, ¿no? Hay desviación típica estándar y el percentil primero. Sí, puedo hacer un control P, control C, voy al Pine, hago un control B y voy guardando los resultados correspondientes, ¿no? en la hoja o en el documento que voy a convertir en PDF, ¿no? Ahí está. Entonces lo estoy copiando obviamente como una imagen. Podemos un poquito ampliar. Bueno, hasta ahí entonces ya tenemos, estoy trabajando con estas variables, ¿no? Tenemos también dentro de gráficos, ¿no? Gráficos, ver como por ejemplo lo que es la parte de
gráfico de barras si deseamos, o gráfico de puntos, histograma, gráfico de cajas, gráfico de contorno, gráficos de dispersión matricial, por ejemplo. Dice, ¿no? A ver, gráfico de cajas, voy a ver cómo es su gráfico de cajas, ¿no? Quiero de notas y quiero del rendimiento de esas dos variables. Esperamos un ok, esperamos un momento y ahí está, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos puntos de bajos que son justamente los outliers. Los outliers son justamente estos valores atípicos, se lo conoce. Los bigots, aquí está el valor mínimo, el valor máximo, correspondiente a notas y rendimiento académico, ¿no? Lo mismo, de la misma forma, se puede ir typeando, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces aquí identifico cuáles son su media, cuartil primero, etcétera, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos mencionado. Entonces puede identificar también otro tipo de gráfico. Obviamente no se olviden cerrar, es bien importante. Ahora, si quieres este gráfico, tienes que guardarlo, ¿no? Archivar, ¿no? Guardarlo para luego después abrirlo y hacer el typeo correspondiente. Es la parte bien importante. Bueno, para mi caso yo quiero proseguir, ¿no? Pero no me va a dejar, ¿no? No me va a dejar justamente proseguir. ¿Por qué? Porque está abierto este de aquí, ¿no? Solo debemos de cerrar. Y ahora puedo proseguir, por ejemplo, ¿no? Proseguir, quiero determinar, por ejemplo, lo que es algunos valores, ¿no? En detalle, por ejemplo, el sum de variables, caso de notas, en detalle, yo quiero ver, ¿no? Details, ¿no? Ese es otro comando que me muestra en el sum details, ¿no? De la variable, por ejemplo, de la variable notas, sus percentiles, aquí está, ¿no? Valores mínimos 50, valor máximo es 100, ¿no? Su promedio de 85.83, su desviación típica estándar, tienes la varianza, lo que es la kurtosis, lo que es justamente la curvatura de la representación gráfica, la suma total, ¿no? El número de observaciones correspondientes. Si por ejemplo ya tengo aquí ya los percentiles identificados, los cuartiles obviamente como la mediana y su media, desviación típica estándar y varianza, que son las partes muy importantes. Hago un control C y obviamente ustedes tienen que remarcar, ¿no? Si en la evaluación se les pide los cuartiles, entonces tendrías que remarcar, ¿no? Cuáles son los cuartiles correspondientes, ¿no? Por ejemplo, los cuartiles, ahí está el primer cuartil, el segundo y el tercero, ahí está, esas de ahí, ¿no? Si yo estoy pidiendo desviación típica estándar, promedio y varianza, ahí está, ¿no? Los voy remarcando. Si yo quiero identificar el valor mínimo y quiero identificar el valor máximo, ¿no? Listo. Y obviamente voy a copiar el comando y el resultado que se va a extraído. Hago un control C y hago un control V y ahí está. Ya tengo identificado, ¿no? ese conjunto, en este caso las soluciones que se ha solicitado, ¿no? Remárquenlo de esta forma, ¿sí? Porque algunos solamente me hacen sin identificar, ¿no? De manera directa, pero identifíquenlo para por lo menos tomarlo en cuenta, ¿no? Para saber qué es lo que se están calculando. Promedio, desviación típica estándar, varianza, ¿no? Cuartiles o percentiles, valor mínimo, valor máximo, ¿no? Por ejemplo, con el sum, verificamos simplemente con el sum, sin detalles de notas. Ahí está, ¿no? El valor mínimo 50, valor máximo, ahí está 100, la misma desviación típica estándar, 15.045, promedio de 85.93, aquí está de 15 observaciones. Entonces ahí claramente ya tienes, ¿no? Valor mínimo, valor máximo, si es que se solicita. Entonces, para ese caso, ya los tenemos identificados, ¿no? Valor mínimo, valor máximo, por ejemplo. Ahí está, simplemente con el sum. El sum en details identifica todo en realidad, ¿no? Varianza, desviación, percentiles. Simplemente el sum identifica lo que es promedio, desviación y máximos y mínimos, nada más en el comando. Bien, y así, ¿no? Estos elementos. Ahora, por ejemplo, miren aquí yo tengo calcular el alfa de Cronbachs de este conjunto de datos mencionado, ¿no? Con el stata. Entonces, el alfa de Cronbachs es un coeficiente, ¿no? Que mide, obviamente, estos son ítems, pregunta 1, pregunta 2, etcétera,
la cantidad de sujetos y las respuestas correspondientes entre ceros y unos, ¿no? Realmente la escala haya sido sí, 1 y la opción 0 nula, ¿no? 0 en realidad, ¿no? Sí y no, cada uno de los ítems. Son 10, supongamos que es de una encuesta, tiene 10 ítems y yo quiero verificar con estas respuestas si evidentemente con el alfa de Chromach es confiable, es fiable o no el instrumento correspondiente, que se aplica en una prueba piloto dentro de la investigación científica, ¿no? Es decir, antes de aplicar a la muestra, ¿sí?, o a la población, realizamos una prueba piloto para denotar, justamente, identificar, validar, por sobre todo, con el alfa de Cronbach. Y entonces lo único que voy a hacer es seleccionar, miren, hago un control C, nuevamente voy al Stata, en el Stata voy a esta parte que dice editor de datos, y entonces debo de cambiar archivo nuevo, sí, ahora nuevamente hago un control B, y ahí está, ¿no? Las preguntas correspondientes. Pero miren aquí, variable 1, variable 2, variable 3, etcétera, ¿no? Va identificando. A la pregunta 1, por ejemplo, estas no se les toman en cuenta en realidad, ¿no? Sí, ahí está. Hacemos un clic, a un cerrar y verificamos de estas variables que son los ítems, las preguntas correspondientes, ¿no? Voy a la parte de estadísticas. En estadísticas, en análisis justamente multivariante, ahí pueden identificar los análisis MANOVA, análisis discriminante, conglomerados, clúster, entre otros, ¿no? Pero el que me interesa es este tipo de análisis, que es el alfa de Cronbach, ¿no? Es decir, con el Stata, con el SPS o con otras aplicaciones, de la misma forma les va a dar el mismo resultado. Hago un enter ahí y voy insertando todas en este caso las variables que voy identificando, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí las variables son las que me está funcionando. Simplemente la variable número 8 es la que está identificando. Puede ser un cancel, ¿no? ¿Por qué? Porque no me está identificando todas las variables. Entonces debo de hacer un cambio aquí. Archivo nuevo. Sí. Entonces lo que estoy seleccionando mal es esto, ¿no? Simplemente valores numéricos. Hago un control C, para este caso porque es un conjunto muy grande, y hago un control V. Ahora sí ya tengo identificado. Cerramos. Nuevamente volvemos al Stata, ¿no? Voy a estadísticas, análisis multivariante, alfa de Cronbach, y ahora sí, como pueden observar, ha identificado todos los ítems: variable 1, variable 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, esas columnas, lo que me está identificando. Hago un OK, todas las variables, listo. Entonces el alfa de Cronbach menciona justamente, ¿no? Por ejemplo, aquí se tiene una reinversión de ítems en la variable 2, 5, 8, es decir, tiene probablemente mayor variabilidad, ¿no?, que afecte justamente, pero la escala justamente de fiabilidad, el coeficiente de fiabilidad o alfa de Cronbach es de 0.70. ¿Eso qué significa? Que de ese determinado instrumento, y obviamente hay una escala de 0 a 1, muy cercano a 1 significa que tiene, ¿no?, potencialmente tiene una alta y positiva, en este caso, confiabilidad, ¿no?, porque la correlación en la que se está midiendo con el alfa de Cronbach, ¿no?, la correlación de ítems interna, intratest, ¿no es cierto? Obviamente esto se puede utilizar para encuestas, cuestiones con escalas, obviamente, no olvidarse eso. Y para los test, ¿no?, pre-test, post-test, ver su fiabilidad es de 0.70, mencionan, ¿no? Entonces, si yo quiero pedir el alfa de Cronbach, esa es la forma, ¿no?, identificando el alfa. Y la parte del cambio, ¿no?, eso tómenlo en cuenta, ¿no? No es como los anteriores que eran muy sencillas. Esto tenía más de 5 en realidad, entonces por esas situaciones solamente valores numéricos son los que hemos seleccionado, sin tomar en cuenta P1, P2, P3, etcétera, ¿no? Pero se sobreentiende en ese orden. El Stata va generando justamente ítem para el ítem, para la pregunta 1, para la pregunta 2, para la pregunta 3, etcétera. Bien, ahí hago un control P, un control C, voy a copiar, un control V, y lo que yo quiero es el resultado, ¿no?, el alfa de Cronbach. Y muy bien, no olvidarse remarcar cuál es el coeficiente alfa. 0.70. Por ejemplo, aquí se indica, se interpreta que el instrumento es altamente fiable, ¿no?, confiable. ¿Por qué? Porque tiene una correlación de ítems, ¿no? No olvidemos que el alfa de Cronbach va midiendo la correlación de los ítems, es decir, la medida de dispersión, que es la variabilidad, la varianza de los ítems, ¿no?
son muy cercanos, no es tan disperso, pero tiene un alfa muy alto, ¿no? 0,70. ¿Sí? Ahora, este es el alfa de cromas con el stata, ¿no? Con el SPS de la misma forma se puede ir trabajando, ¿no? Con el SPS, pero estamos con el stata. Bueno, muchas gracias por su atención y esperemos que este video tutorial con el stata les haya servido y les sirva justamente para las distintas aplicaciones que se van a venir más adelante. Bueno, un saludo cordial a la distancia.